verdad es que, en primer lugar, déjenme decirles que estoy realmente encantado de haber asumido la responsabilidad de la superintendencia. Me parece algo en lo que verdaderamente puedo contribuir, digamos, dada mi experiencia. En primer lugar, creo que los 30 años, digamos, de experiencia que tengo trabajando en el sistema financiero en 6 países distintos, digamos, uno de los cuales es Chile, obviamente, es un activo, digamos, no constituye un pasivo como se ha pretendido por ahí presentar, digamos. No tengo compromisos, digamos, que me amarren. Soy absolutamente independiente y sí tengo una experiencia que me parece que es un activo, digamos, con el que puedo contribuir desde el lado de la experiencia, ¿no es cierto?, al desarrollo de esta industria financiera que digamos, hay que decirlo de vez en cuando porque se nos olvida. Es un ejemplo en el mundo, digamos. El Foro Económico Mundial ha calificado a la industria bancaria chilena, ¿no es cierto?, como de las mejores del mundo. Y a mí que me ha tocado trabajar, digamos, en un montón de países de América Latina, les puedo decir que la industria financiera chilena, ¿no es cierto?, es una industria admirada, digamos. La calidad de la regulación, la calidad con la que opera, ¿no es cierto?, la superintendencia de bancos e instituciones financieras y el Banco Central, ¿no es cierto?, son elementos que se admiran y se aprecian en el resto de América Latina, ¿no es cierto? Hay aquí algunos colegas de México, de Perú, en fin, y pueden dar testimonio de la importancia que tiene el hecho de que, por ejemplo, la bancarización en Chile, ¿no es cierto?, alcance niveles altísimos. Bancarización definida como el porcentaje de la población de mayores de 18 años que tiene acceso a algún producto bancario. Ese porcentaje es altísimo y es muy importante porque bancarización es sinónimo de formalización. Parte, digamos, del camino, parte importantísima del camino al desarrollo, ¿no es cierto?, pasa por la formalización de las economías y entonces tenemos que, digamos, países hermanos, ¿no es cierto?, que pasan por situaciones de repente muy difíciles. Los desafíos más grandes que tienen es que 2/3 de sus economías son informales. Y un elemento importantísimo para la formalización de las economías pasa precisamente por la bancarización. Y eso es hoy día algo con lo que cuenta Chile. Entonces tenemos un sistema financiero sólido que, qué duda cabe, ¿no es cierto?, ha sido parte del desarrollo económico que ha tenido nuestro país en los últimos 35 años. Es de la esencia de la estabilidad del sistema financiero el que las personas tengan acceso a su dinero todo el tiempo. Los sistemas financieros, las instituciones financieras quiebran, ¿no es cierto?, cuando tienen problemas de liquidez. Y los problemas de liquidez parten por un problema de percepción del público. Cuando la gente percibe que no va a tener acceso a su dinero es cuando ¿no es cierto?, se vuelca sobre las instituciones, ¿no es cierto?, a retirar su dinero, y todos sabemos que efectivamente el sistema funciona sobre la base de que las instituciones tienen que tener ese dinero que es liquidez y que muchas veces está depositada en depósitos a la vista, ¿no es cierto? Tiene que tener una estabilidad en el tiempo para que la puedan prestar a actividades que no la están devolviendo todos los días. No hay otra industria, tal vez no hay otra industria que funcione de manera tan ligada, ¿no es cierto?, a lo que es la reputación, a lo que es, digamos, la percepción que tienen los usuarios respecto de la calidad, en este caso crediticia, operativa, ¿no es cierto?, de la industria. No hay otra. Y esa percepción, ¿no es cierto?, se construye sobre la base de la experiencia que tiene el público, que tienen los usuarios cuando interactúan con sus instituciones. Entonces, en primer lugar, ¿no es cierto?, la adecuada regulación y supervisión del riesgo operacional y ciberseguridad, que, ¿no es cierto?, es una dimensión de este riesgo operacional. Sin lugar a dudas, un pilar de un objetivo estratégico importantísimo de mi gestión. En segundo lugar, lo que les acabo de relatar, digamos, en forma bastante larga, ¿no es cierto?, la mejora de la calidad, seguridad y disponibilidad del acceso de los depositantes a sus fondos por, dice ahí, medios, en realidad por canales digitales, ¿no? Y promover la aprobación de la nueva Ley General de Bancos, ¿no? ¿Y por qué, digamos? Esto está hoy día en el Congreso, ¿no es cierto?, y está en discusión. Tenemos que involucrarnos, digamos, tenemos que discutir, ¿no es cierto?, por ejemplo, precisamente agregar alguna dimensión respecto precisamente al acceso de los depositantes a través de canales. Hoy día la ley, ¿no es cierto?, en general
habla del acceso físico. Si ustedes miran la ley de bancos, habla de que la superintendencia, ¿no es cierto?, es la que fija los horarios de funcionamiento de los bancos, por ejemplo. Está pensado todo concebido, digamos, en una lógica, digamos, de planta física, ¿no es cierto? Y entonces estamos pensando todavía en sucursales. Entonces dice que los bancos funcionan de 9 a 2 de la mañana y que tienen que pedirle permiso a la superintendencia si quieren cambiar los horarios de funcionamiento. La nueva Ley General de Bancos, ¿no es cierto?, lo que va a decir es que los bancos podrán definir los horarios y los días en que quieran funcionar con un mínimo, digamos, de 9 a 2 de la tarde, los días de semana, digamos, pero en general pueden funcionar, si quieren, los días sábados y los días domingos, digamos, tendrán que ponerse de acuerdo con sus equipos técnicos y con sus trabajadores, obviamente. Pero entonces, primero hay una flexibilización, hay una liberalización respecto de los horarios de funcionamiento. Y en segundo lugar está todo lo que tiene que ver, les repito, con el acceso a través de canales remotos digitales, ¿no?, que es algo muy importante, que viene en la nueva Ley General de Bancos. Y lo más importante de la nueva Ley General de Bancos es que nos da herramientas en general a los reguladores, ¿no es cierto? Esta nueva Ley General de Bancos es en realidad la implantación del modelo regulatorio de Basilea III en Chile y nos da herramientas, ¿no es cierto?, que tienen que ver fundamentalmente con la capitalización y la liquidez de los bancos. Entonces, el proyecto de reforma a la Ley General de Bancos busca cerrar estas brechas y modernizar la liquidez, la legislación bancaria, introduciendo estándares, digamos, más modernos, vamos a decir, y más robustos, ¿no es cierto?, de liquidez y capitalización de los bancos. La nueva Ley General de Bancos aumenta el requerimiento mínimo de capital y lo lleva desde 8% a 10,5% de los activos ponderados por riesgo, por cargos de capital, por riesgo de crédito, mercado y operacional, y agrega un colchón adicional, ¿no es cierto?, para lo que se llaman instituciones sistémicas, ¿no es cierto?, que importan un riesgo sistémico al sistema financiero, y un colchón de naturaleza contracíclica, ¿no es cierto?, que es resorte fundamentalmente del Banco Central y de la Superintendencia de activar precisamente cuando se estime que el ciclo económico lo amerita. Bueno, los beneficios, ¿no es cierto?, de ir a un fortalecimiento del capital, ¿no es cierto?, el obvio es la solvencia de la banca nacional, es la posibilidad de mejorar la competitividad de la banca en términos de hacerla, digamos, y esta es una palabrita que es un poquito rara, digamos, pero que es la única que se me ocurre, resiliente, ¿no es cierto?, es hacerla resiliente a los impactos, a los ciclos, hacerla resiliente a la posibilidad de salir, ¿no es cierto?, y operar en otros mercados y enfrentar ciclos también, ¿no es cierto?, en mercados distintos a los que estamos operando. Y además porque hay un elemento que es bien importante, ¿no? En los últimos días, ¿no es cierto?, se ha hablado mucho y hay mucha preocupación respecto, lo cual me parece muy importante porque nuevamente partí diciéndoles lo importante que resulta el acceso de las personas, y cuando hablamos del acceso de las personas estamos hablando del adulto mayor, estamos hablando, digamos, del hecho de que las personas no sean obviamente discriminadas por condiciones inherentes a ellas mismas, a el acceso, digamos, a los productos bancarios. Y entonces, pero hemos pensado y estamos hablando siempre respecto, vamos a decir, del lado izquierdo del balance de los bancos. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de las tarjetas, de los créditos hipotecarios, de los créditos comerciales. Pero si ustedes recuerdan, partí mencionándoles cuál es el mandato, ¿no es cierto?, de la superintendencia y repetí, digamos, de manera majadera, ¿no es cierto?, que es la estabilidad del sistema financiero y la protección de los depositantes. Los depositantes están en el otro lado del balance, del cual no hemos hablado mucho, digamos. Afortunadamente no hemos tenido que hablar mucho porque eso significa que estamos pasando por un periodo, digamos, de estabilidad, ¿no es cierto? Pero digamos, en fin, hay varios beneficios, digamos, armonizar los requerimientos entre bancos extranjeros y bancos locales, ¿no es cierto? Facilitar el proceso de internacionalización de la banca, facilitar el acceso a mercados internacionales. ¿Por qué? Porque hace, ¿no es cierto?, a los bancos los capitaliza mejor, los hace sujetos de crédito internacional con mayor facilidad. Y obviamente esto tiene costo, ¿no es cierto? Hay un aumento en los costos de capital para los accionistas, que son los cuales van a tener que financiar estos aumentos de capital en definitiva.
y hay, digamos, un aumento probable, ¿no es cierto?, en brechas regulatorias entre la banca e instituciones no bancarias, lo cual representa un desafío para la Comisión para el Mercado Financiero. Tengo acá un cuadro sobre la digitalización del sistema financiero, ¿no es cierto? Esto se inicia en Chile en el año 75 con la incorporación de las tarjetas de crédito, hay ahí varios eventos. Aparecen las primeras plataformas web bancarias hacia finales de los años 90, tarjetas de débito en los años 2000, ¿no es cierto? Irrumpe la caja vecina como nuevo canal de atención el año 2006, la cuenta RUT del Banco del Estado aparece el año 2007, el año 2011 los montos de transferencias y pagos en forma digital alcanzan el 58%, al año 2018 alcanzan casi el 80%, como les decía al comienzo de la presentación. El objetivo de la supervisión es la institución como entidad. La supervisión basada en riesgos consiste en verificar la idoneidad de la gestión de los riesgos que están expuestos los bancos. ¿Qué significa esto? Nos juntamos con las instituciones, ¿no es cierto? Vemos cuáles son los procesos críticos que han identificado, cuáles son los riesgos que han identificado. Nosotros miramos 5 dimensiones de riesgo, como les comenté hace un rato, ¿no es cierto? Miramos cuáles son las políticas, cuáles son los procesos, cuáles son los controles compensatorios, cómo está esto conectado con el gobierno corporativo, si el directorio de la entidad tiene suficiente visibilidad respecto de la administración de estos procesos, por ejemplo, y eso nos permite calificar la gestión de riesgo de cada una de estas materias. Lo importante es que si eso ocurre, esté autocontenido dentro de la institución que tiene el incidente, y lo más importante es que no se contagie, ¿no es cierto?, el resto del sistema. Eso es lo que pretende la supervisión financiera, la supervisión bancaria basada en riesgos. Hoy, así como está la regulación, la Superintendencia de Bancos no dispone de facultades para realizar requerimientos de capital por riesgo operacional, cuestión que queda abordada en el proyecto de modificación a la Ley General de Bancos. Esto es bien importante, porque cuando ocurren, ¿no es cierto?, estos eventos, ¿no es cierto?, la pregunta, la gente se impacienta y dice, bueno, pero ¿y ustedes qué van a hacer? Digamos, ¿no es cierto? ¿Cómo es que no se constituyeron inmediatamente en la institución, ¿no es cierto?, y digamos, en fin, fueron a monitorear el evento? La verdad es que, digamos, nuevamente, esta herramienta es la más poderosa de todas, digamos. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos hecho una evaluación, ¿no es cierto?, de la gestión del riesgo operacional, por ejemplo, la pata, digamos, de la pinza que cierra, digamos, este concepto, es que a continuación podamos pedirle capital a las instituciones y decirles, ¿sabes qué? En la materia de riesgo operacional nos parece que ustedes, por efectos de cómo manejan sus riesgos operacionales, debieran tener un porcentaje adicional de capitalización. Y eso es dinero, es capital con el que se tienen que poner los accionistas. Entonces, eso es lo que hace que podamos tener una discusión, ¿no es cierto?, significativa, digamos, para la administración de todos los riesgos. El que nos preocupa hoy, ¿no es cierto?, fundamentalmente es el riesgo operacional. Y eso es lo que tenía para presentarles hoy. Estoy a su disposición para contestar las preguntas que quieran formular. Con mucho gusto. Muchas gracias.